queridos vídeo o lectores del foro de jóvenes investigadores, bienvenido a esta segunda entrevista que tenemos de nuestra rubrica, de nuestra página web. Hoy tenemos el placer y el honor de entrevistar a un gran experto, bien a nivel nacional, tanto nacional que internacional, de Derecho Energético, que es el profesor doctor Mariano Bacigalupo Sagesse, que es profesor de la Universidad de Educación a Distancia y secretario del Consejo de la Comisión Nacional de Energía, con el cual tendremos el placer y el honor de hablar de la cumbre de Río +20, que acaba de terminarse hace un poco más de una semana. Entonces, en primer lugar, profesor, le queremos preguntar, ¿en qué consisten estas cumbres internacionales sobre el cambio climático? Si nos puedes dar una idea general para que nuestros lectores se puedan enterar mejor del tema. Bueno, en primer lugar, yo quiero expresarte a ti personalmente y al Foro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense mi gratitud por la posibilidad que me brindáis de poder tener esta entrevista con vosotros y de poder aportar modestamente mi opinión sobre las cuestiones que me vais a plantear. En todo caso, yo creo que a nadie se le oculta la relevancia objetiva de estas grandes cumbres internacionales sobre sostenibilidad del planeta, sobre cambio climático. Es un esfuerzo universalmente compartido y colectivo desde hace ya muchos años. No en vano esta conferencia de Río +20 es la que sucede a la conferencia inicial de Río 20 años más tarde. Era muy importante esta cumbre porque el impulso que ha dimanado de las anteriores cumbres internacionales y que había sido un impulso ciertamente vigoroso en los primeros años, incluso en los primeros lustros, lo cierto es que ha sufrido, digamos, ese impulso, como digo, ha sufrido en los últimos años un cierto estancamiento, es decir, los avances que inicialmente se han logrado no se ha logrado mantener, sobre todo con vistas a los nuevos horizontes a los que se enfrentan las políticas globales de sostenibilidad del planeta. Es evidente que el momento que atraviesa el mundo no es el mejor. Es complicado para esta agenda global de sostenibilidad, o dicho de otro modo, esta agenda global de crecimiento y prosperidad compatible con la sostenibilidad, que estas agendas, como digo, puedan prevalecer en coyunturas de severa crisis económica global, pero de ahí precisamente la importancia de esta cumbre por el momento preciso en el que ha tenido lugar. Lo cierto es que esta cumbre, si bien no se puede afirmar que haya retrocedido, que asistamos a una regresión, al menos en el plano de los grandes principios. Sin embargo, pues prácticamente todos los que de alguna u otra forma seguimos o observamos con detenimiento el devenir de estas cumbres, en particular de esta última, observamos que en el terreno, diríamos, de los detalles y de la letra pequeña, pues no se han producido grandes avances, concretamente en cuestiones tales como, bueno, pues el acceso de todos a energía y agua, el reconocimiento de valor a los servicios ambientales, la provisión de alimentos a una población mundial creciente, aunque con recursos de suelo y agua iguales o incluso inferiores a los del pasado. En todas estas cuestiones los acuerdos o los avances concretos y tangibles
me temo que no han sido los esperados. Muy bien. Entrando un poco más en lo que ha sido la cumbre, nos interesa saber cuál ha sido el peso de la Unión Europea en esta cumbre, porque como hemos visto anteriormente, el gran fracaso de la cumbre de Copenhague, y luego el año pasado el famoso G2, China, Estados Unidos. Correcto. Este año, ¿cómo ha visto la posición? Bueno, yo creo que así como la Unión Europea había tenido en cumbres anteriores un liderazgo muy notable, la Unión Europea ha perdido fuelle en este liderazgo. Efectivamente, no es con toda seguridad una novedad de la cumbre de Río. Ya en Copenhague, en efecto, en fin, pues el liderazgo de la Unión Europea ya, en fin, se vio en algún modo desdibujado, aunque todavía mantuvo un cierto protagonismo. Yo creo que esta tendencia probablemente se potenció aún más en la cumbre de Durban, y probablemente donde digamos, esa pérdida de pulso y de liderazgo de la Unión Europea se ha notado de manera más tangible, más visible, ha sido precisamente en esta cumbre de Río. Es verdad que todos conocemos las dificultades objetivas que actualmente atraviesa el proyecto europeo, que atraviesa la Unión Europea, como consecuencia de la severa crisis económica y financiera que atraviesan sus Estados miembros y por tanto la Unión como tal en su conjunto, y evidentemente eso al final ha repercutido en el papel de la Unión Europea, en su liderazgo, y es evidente que a la hora de la verdad en fin, las debilidades internas de un proyecto como lo es el de la Unión Europea acaban repercutiendo en el liderazgo y en el papel, diríamos, papel dirigente y de impulso que puede ejercer la Unión Europea en un contexto global como fue el de la cumbre de Río. En definitiva, insisto, las dificultades objetivas que atraviesa la Unión Europea en el terreno económico, en el terreno financiero, son notables. Las dificultades que a su vez está teniendo la Unión Europea para poder ofrecer una respuesta eficaz a estas dificultades también están a la vista. Las prioridades de la Unión Europea en estos momentos son los que son. La Unión Europea pues no pudo estar tan pendiente de la cumbre de Río porque estaba pendiente de preparar la última cumbre de jefes de gobierno y de Estado que ha tenido lugar precisamente el pasado fin de semana, y todo ello pues se ha notado, ¿no? Se ha notado. El papel de la Unión Europea no ha sido el que fue, y probablemente porque el papel de la Unión Europea no ha sido el que ha sido, los resultados de la cumbre de Río pues no han sido quizá los deseables, ¿no? Normalmente, en fin, sin que se pueda establecer una regla en este sentido, pero cuando la Unión Europea ha ejercido liderazgo en estas cumbres internacionales se ha avanzado mucho, y cuando la Unión Europea, pues por coyunturas distintas, no ha podido ejercer ese liderazgo, estas cumbres pues han avanzado menos. Muy bien. Desde su punto de vista, desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo podemos definir los resultados de una cumbre que nos da una línea, unos lineamientos jurídicos no vinculantes? ¿Cómo tenemos que entender? Bueno, pues yo creo que en definitiva seguimos en la estela de las últimas cumbres. Digamos, ese ha sido, digamos, el gran caballo de batalla de los últimos años. Digamos, la posibilidad de sustituir el escenario Kioto a través de un escenario post-Kioto con instrumentos vinculantes. Esto se ha intentado, no se ha logrado hasta la fecha, no se logró cabalmente en Copenhague, no se logró en Durban y se sigue sin lograr en Río. Por lo tanto, pese a que, como digo, diríamos, en el nivel de los grandes principios no se puede afirmar que haya una regresión, mientras no se avance en acuerdos concretos y vinculantes, difícilmente podremos afirmar, como antes señalaba, que los resultados de estas cumbres sean susceptibles de, digamos, merecer
el mayor de los encomios. Por lo tanto, yo diría, para resumir, que, bueno, pues que los resultados son magros, los resultados son escasos, en buena medida no hemos conseguido trascender el plano de los grandes acuerdos programáticos en los que estamos todos de acuerdo, pero que devienen acuerdos de cierto modo vacíos si no van acompañados de un instrumental más preciso y sobre todo vinculante, y por tanto pues me temo que no podemos sino concluir que la Cumbre de Río pues es nuevamente una ocasión perdida más. Y de último, de cara al futuro, este año se acaba el Tratado de Kioto. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro? ¿Qué se debería hacer para mejorar la situación del cambio climático actual, bien a nivel legislativo, bien a nivel de interventos concretos de los estados en este momento de gran miedo financiero, de crisis económica? Como decía, en todo caso y sin perjuicio de las reformas concretas, lo más importante es que las reformas que se acuerden vinculen a los estados que las conciertan, que las acuerdan, ¿no? Y por tanto, mientras esto no se logre, pues como digo, difícilmente el diagnóstico podrá ser altamente satisfactorio. En cualquier caso, yo creo que hay tres grandes reformas que siguen pendientes, que hay que abordar. Una primera reforma es una reforma fiscal de hondo alcance, vinculada a las políticas de fiscalidad ambiental. Este es un tema en el que no hemos avanzado lo suficiente, que está todavía pendiente. En segundo lugar, yo diría que precisamos establecer una obligación generalizada de que tanto las empresas como los estados lleven una contabilidad de carbono, es decir, den cuenta de sus políticas en materia de descarbonización y que ofrezcan, como digo, pues cuentas transparentes en este terreno y en esta materia. Y finalmente, claro, muy importante, una reforma energética que debe fundamentalmente comprender a dos grandes sectores, como es bien sabido, el sector eléctrico, que deberíamos lograr que en el año 2050 pudiera ser un sector neutro desde el punto de vista del carbono, y en segundo lugar una reforma que afecte al consumo energético vinculado al transporte, donde deberíamos lograr que también en el año 2050 este sector disminuya al menos en un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Evidentemente estos son objetivos muy ambiciosos que exigirían naturalmente también el establecimiento de objetivos intermedios igualmente ambiciosos, y todo ello naturalmente sobre la base de una fuerte apuesta en materia de investigación y desarrollo de I+D. Estupendo. Pues muchísimas gracias por su intervención en esta segunda entrevista del Foro de Jóvenes Investigadores. Os agradecemos el tiempo que habéis pasado para ver esta entrevista y otra vez muchísimas gracias, profesor. Pues muchísimas gracias al Foro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid por brindarme esta oportunidad de mantener esta conversación con vosotros. Me tenéis a vuestra entera disposición. Muchas gracias.